Relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:32. Damos la bienvenida al licenciado Fernando Villavicencio, asambleísta. Él preside la Comisión de Fiscalización que está poniendo a consideración las pruebas de cargo y descargo en este juicio político. Quisiéramos conocer cómo van las cosas, cuáles son las actividades, además, que se tendrá en este fin de semana, licenciado Villavicencio. Le saludamos y le damos la bienvenida. Igual saludo y gracias desde la capital de la República. Estoy a la orden por un poco lo que ya los medios han comunicado en las últimas horas. Este domingo a las 23:59 concluyen los 10 primeros días que, de acuerdo con la ley orgánica de la función legislativa, tenemos para receptar las pruebas de cargo, descargo y gestionar otras de oficio que hemos realizado desde la Comisión de Fiscalización. Este fin de semana estaremos trabajando con el equipo técnico de la comisión para preparar una propuesta de calendario de comparecencias de aquellas solicitadas tanto por los interpelantes cuanto por la defensa del presidente Guillermo Lasso y otras requeridas por algunos colegas legisladores de la mesa de fiscalización. Esperamos entonces que estos próximos 10 días, que son un poco el corazón y lo más apasionante de la sustanciación del juicio político, donde se ponen a consideración las pruebas, las acusaciones y la defensa, nosotros podamos tener un proceso de altísimo nivel bajo elementales consideraciones de responsabilidad, porque es ahí donde el país recién va a poder constatar la veracidad y la fuerza de las pruebas acusatorias y también la defensa. Antes es bastante cuestionable y peregrino adelantar criterios, por eso yo he sido muy frontal en el hecho de que no se puede llevar, porque es un juicio político, al nivel extremo de tener ya una sentencia antes de haber revisado las pruebas de cargo y descargo. ¿Qué importancia tiene dentro de esto, dentro del juicio, nos referimos, licenciado Villavicencio, la solicitud hecha a la Corte Constitucional para que haga un seguimiento del dictamen del juicio político en contra del presidente, que entendemos lo solicitó inicialmente usted, lo ha pedido también el presidente Guillermo Lasso? Es un procedimiento que consta en la ley orgánica de control constitucional, la obligación que tiene la Corte Constitucional de dar seguimiento al cumplimiento estricto de su dictamen, en este caso de admisión parcial en un juicio por un presunto delito de peculado en contra del primer mandatario, Guillermo Lasso. Yo he solicitado que intervenga la Corte Constitucional, entiendo que lo propio ha hecho el presidente Lasso, y el día de hoy estaré poniendo en conocimiento de la Corte una segunda entrega con los avances que hemos llevado adelante desde la Comisión de Fiscalización, con algunas novedades. Primero, explicarles lo que no les ha gustado o no les gustó a los interpelantes, el hecho de que en un recurso básico para poder garantizar el derecho a la defensa, en este caso el presidente de la República, antes del inicio de los 10 días de presentación de prueba, yo haya requerido de los señores interpelantes que precisen, o utilizando un término que al parecer no entendieron, singularicen el conjunto de la prueba que ellos presentaron en el juicio político. Y esto es elemental, estimados amigos. Ellos presentaron un conjunto de pruebas no discriminadas, sino un paquete de pruebas, 20 documentales y 36 testimoniales, para 3 acusaciones, 2 por concusión, una por peculado e incluso un punto varios, llamado el punto 8, pero en ninguna de estas pruebas se singulariza o se precisa para qué caso. Entonces, lo elemental al momento de yo notificar al presidente de la República, tenía que decirle: señor presidente, usted tiene que responder a estas preguntas según lo dispuesto por la Corte Constitucional. Eso pedí a los interpelantes, no que presenten la prueba, porque ya tenemos un poco de experiencia, hemos liderado 15 juicios políticos,
y montaron en cólera, incluso llegaron al CAL, al Consejo de Administración Legislativa, para pedir sanciones, intentaron removerme de la presidencia de la comisión, y al final, 7 días después, hicieron lo mismo que yo les pedí al comienzo. Todos estos aspectos y otros, como esta temeraria petición de un miembro del CAL, descalificado, de Ronnie Aliaga, de haber pedido a la fiscal general que apresen a Fernando Villavicencio y allanen la comisión de fiscalización, esto es realmente de locos. Imagínense lo que hubiese pasado si un fiscal de bolsillo como los que tenían antes cumplía el pedido de este sinvergüenza de Ronnie Aliaga, allanar la comisión de fiscalización, llevarse los equipos y todo el expediente del juicio político. Realmente estamos en la comisión de fiscalización siendo víctimas de constantes ataques. También he puesto en conocimiento, y estoy poniendo en conocimiento de la Corte Constitucional, esta decisión arbitraria de control dispuesta por el CAL sobre la comisión de fiscalización. Ahí han enviado unos chicos como si fueran niñeras para que nos estén vigilando. Todas las actuaciones de la comisión de fiscalización son públicas y están al servicio de los ecuatorianos, de la prensa y del país entero. Esto es lo que yo estoy poniendo en conocimiento de la Corte Constitucional en estas horas. ¿Qué es lo que ha presentado la contraparte, el presidente de la República y su defensa? Han solicitado una serie de pruebas que ya estamos gestionando. Para mí fue una sorpresa que el presidente de la República incorpore en su pedido de pruebas de descargo las 19 solicitudes que hice yo y que no fueron aprobadas por el correísmo y el asambleísta Bruno Segovia, que está actuando con los correístas. Y esto me parecía a mí una acción antidemocrática, pues es un poco básico que mientras más luz entre a la casa podemos sentirnos mejor y podemos ver mejor. Ellos no quisieron que estas pruebas que yo había solicitado, que eran y son muy importantes para poder identificar un mega negociado que se encuentra atrás de los contratos Time Charter firmados desde el año 2013 durante el gobierno de Correa hasta la fecha. Entonces no es un tema muy particular como ellos pretenden presentar, de que es un contrato, una tercera adenda, que es el único que tendría irregularidades y perjuicios. No, estimados amigos, esta es una de las mayores tramas de corrupción de la historia petrolera. Son centenares de millones de dólares que el país ha perdido desde el año 2013 por contratar buques con sobreprecio a las mismas empresas que manejan y controlan el petróleo de Petrochina, Yuripeg y Petro-Tailandia. Eso es lo que ellos no quieren que se sepa. ¿Qué acciones se generan de este pedido del primer mandatario? ¿Tiene que ser observada? ¿Es una acción vinculante? ¿No se le puede negar esa solicitud siendo él el acusado? En este caso no. El presidente de la República, el acusado, tiene todo el derecho, la libertad total para presentar las pruebas que crea convenientes para defenderse, ¿sí? Son pruebas de descargo. El país tiene que entender, porque a veces perdemos la memoria, quien tiene que probar la responsabilidad del presidente de la República en este juicio son los acusadores. El presidente no tiene por qué probar su inocencia. Son ellos, los 4 interpelantes, los que tienen que probar, primero, la existencia de un delito de peculado. Segundo, tienen que probar que el presidente de la República conocía de la existencia de este peculado y, como ellos dicen, no actuó, y por el contrario firmó un nuevo contrato en julio del 2022. Y para justificar esa acusación, ellos tienen que presentar pruebas. Ya aquí no es un tema de que yo vengo, monto un discurso, una narrativa, con el pretexto de que es un gobierno impopular. Pues eso lo sabemos todos los ecuatorianos. Yo mismo soy el mayor crítico del gobierno del presidente Lasso, un gobierno que no ha podido resolver los problemas centrales, pero o le vamos a sacar al presidente Lasso porque es un gobierno impopular,
o tiene que irse y ser destituido por las pruebas que presenten los interpelantes. Los que no tienen pruebas siempre arman y construyen una narrativa distinta, y eso desde la Comisión de Fiscalización al menos yo no lo voy a permitir. Ahora, el presidente de la República, entendemos, ha solicitado también comparecencias. ¿A quién o a quiénes se refiere con estas comparecencias del presidente? Mire, de las que recuerdo y me parecen clave, la comparecencia del Procurador General del Estado y del ex Procurador Íñigo Salvador. Esto es muy importante porque ¿de qué le acusan al presidente? De que hay un informe de la Contraloría General del Estado, y según le he escuchado al asambleísta Veloz, la Contraloría en ese informe dispone que se suspenda el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers. De lo que yo he leído, y disculpe que lo diga yo, esta investigación fue realizada por mí desde el año 2018 en 3 publicaciones en Periodismo de Investigación hasta el año 2021. Entonces, más o menos conozco el tema. La Contraloría General del Estado no tiene como facultad poder recomendar la suspensión de un contrato. Entonces, esa acusación es falsa. Lo que determina la Contraloría es una glosa por $6.1 millones en contra del exgerente de Flopec del gobierno de Lenín Moreno, Jaime Condoy, y hace 13 recomendaciones para mejorar el contrato, los términos económicos del contrato. Entonces, cuando se emite este informe, el gerente de Flopec, vicealmirante Estupiñán, Johnny Estupiñán, durante el gobierno de Lasso, suspende el contrato de forma unilateral. En ese momento interviene la asambleísta Mireya Pazmiño y cuestiona y condena la actitud del gerente Johnny Estupiñán de haber suspendido el contrato, y los argumentos de la asambleísta Mireya Pazmiño son que él no podía hacer eso porque tenía un informe, no tenía un informe de la Procuraduría General del Estado, y porque esos contratos tienen una cláusula de arbitraje internacional, y que el haber roto el contrato de forma unilateral sometía al Ecuador y casi inexorablemente a un juicio de arbitraje a nivel internacional que le podría representar millones de dólares en contra. Es decir, la asambleísta Pazmiño en ese momento, estoy hablando de febrero del año 2022, estaba coincidiendo con Hernán Luque y estaba en contra del almirante Estupiñán, quien ahora es su pieza principal para la acusación. Mireya Pazmiño acusa al gobierno de Lasso de no haber suspendido el contrato con Amazonas Tankers, pero resulta que es ella la que se opuso a la suspensión del contrato en una abierta defensa de los intereses de Amazonas Tankers. Estos son elementos importantes. Entonces yo creo que el presidente de la República ha convocado al ex procurador del Estado, Íñigo Salvador, para que dé testimonio si él emitió un informe favorable para la suspensión de ese contrato, y si un contrato se puede romper por decisión unilateral o cuáles serían las consecuencias. Entonces es una prueba testimonial muy importante. ¿Qué importancia tiene, por otra parte, licenciado Villavicencio, el hecho de que se cierre el día de mañana este periodo de pruebas, y qué viene luego en el cronograma de este juicio? Es el fin concluyen los plazos para que las partes puedan entregar las pruebas. Es importante precisar que los acusadores no pueden presentar prueba nueva. Es decir, la prueba que fue presentada como parte de la solicitud de juicio político y validada por la Corte Constitucional, solo en esa prueba se sostiene la acusación. El resto es una prueba de descargo que presenta el presidente de la República y que nosotros como legisladores solicitamos para facilitar una mayor comprensión del caso y poder tomar una decisión
con nuevos elementos que posiblemente a los acusadores se le han olvidado. Mire, por ejemplo, si usted revisa las pruebas de cargo, me refiero a las pruebas de los acusadores, el objeto central de esta acusación es la existencia de contratos que generan perjuicios económicos, ¿verdad? Entonces, es elemental, como 2 más 2, 4, que la primera prueba que debían presentar eran los contratos entre Amazonas Tankers y Flopec. Pero a los honorables legisladores interpelantes se les olvidó presentar los contratos. Entonces, ¿quién ha pedido los contratos? ¿Quién tiene los contratos? Soy yo. Pero no me calificaron esa solicitud. Ahora el presidente Lasso ha solicitado esa prueba mía y los contratos en inglés están ahí. Y efectivamente en esos contratos suscritos durante el gobierno del presidente Moreno se incluye una cláusula, la cláusula número 15, que señala la existencia de arbitraje frente a las Cortes de Nueva York. Es decir, un contrato que tiene una cláusula de arbitraje no puede romperse unilateralmente, salvo las consecuencias, que en este caso sería un juicio internacional. Por ejemplo, es importantísimo. Tampoco existe, por ejemplo, como prueba presentada por los interpelantes, los informes económicos, financieros y contables de Flopec durante los años 2018 hasta 2022, que nos permitan confirmar las pérdidas que según ellos existen. Esos informes los tengo yo, oficiales, y en estos informes se confirma que las pérdidas que existían hasta el año 2018, 2019 y 2020, a partir del año 2021 y 2022, se generan importantísimas ganancias para Flopec tras la revisión de este contrato, como lo dispuso la Contraloría General del Estado. Mire, estamos entonces aterrizando sobre la materialidad de la prueba y vemos que hay muchísima debilidad en la prueba, digamos así, una especie de liberalidad o de libertinaje o de falta de seriedad de los señores interpelantes. Quisiera preguntarle también, licenciado Villavicencio, ¿qué informaciones le llegaron a usted que motivaron un tuit que lo ponemos de inmediato en pantalla, en el cual usted señalaba que varios legisladores estarían detrás de un posible atentado en su contra a través de la acción de sicarios, no solamente en contra suya, sino de su familia? Yo he conversado el día de ayer con la fiscal general, me he reunido y le he explicado porque es un tema muy grave. Yo no soy de las personas que acuden constantemente porque un pajarito voló y digo que hay una bomba, como algunos legisladores que no han hecho nada, que no han investigado nada y que sin embargo ahora pretenden hacerse las víctimas. Es evidente que tras mi participación en varias investigaciones y más aún ahora que lidero la sustanciación de este juicio político, existen intereses de estructuras corruptas y delictivas que están interesadas en generar miedo, temor e incluso mayores impactos en mi vida política, personal y también sin duda en mi familia. Le recuerdo que hace aproximadamente 5 meses y que aún continúa la investigación, el domicilio de mi familia recibió a las 10 de la noche aproximadamente 4 disparos, ¿sí?, que hasta la fecha la policía no ha logrado descubrir. Es un hecho absolutamente sospechoso. Y el país sabe la estrategia y la campaña descomunal de ataques del correísmo y sus aliados en mi contra. Basta ver las redes sociales, los pronunciamientos de varios líderes e incluso de una campaña de la maquinaria de redes en mi contra. Y también se han presentado ataques y amenazas. Yo puedo decir que al menos conozco
de colegas legisladores que me han facilitado información, cuyos nombres debo manejar en reserva, que al menos 5 legisladores de las bancadas que hoy controlan el poder en la Asamblea Nacional, el correísmo y el Partido Social Cristiano, exactamente, estarían preparando la contratación de sicarios para atentar contra mi vida. Esa es la información que tres legisladores... ¿Qué dice la fiscal al respecto? ¿Qué acciones va a tomar? Bueno, ella sabe lo que tiene que hacer. Yo le he presentado a ella esta gravísima denuncia, y el país tiene que saber que cualquier agresión en mi contra proviene de esos sectores, y lo digo con absoluta precisión, del correísmo y el Partido Social Cristiano. Quisiera también, poniéndonos un poquito al lado del juicio político, ingresando en esta situación que preocupa enormemente al país, el auge delincuencial, y de estas acciones claramente dirigidas a aterrorizar a la población que se han dado en los últimos días. Me refiero al caso de la masacre de Esmeraldas, a los atentados que se habrían intentado hacer en contra de gasolineras en la ciudad de Quito. También entendemos que en Esmeraldas hubo otra amenaza de este tipo que no llegó a consumarse. Y sobre todo ese informe, esa advertencia del Consulado de Estados Unidos sobre posibles atentados en la ciudad de Guayaquil. Le preguntamos a usted, pues usted usualmente tiene excelentes fuentes de información, no se diga ahora cuando está en calidad de legislador y de presidente de la Comisión de Fiscalización. Coméntenos sobre esta situación, este delicadísimo giro que está tomando las acciones delincuenciales en el país. Iniciemos con una explicación desde su visión a qué obedece esa actuación del Consulado de Estados Unidos, que en lugar de llevar a través de fuentes internas, pues mantiene, como con todos los gobiernos, excelentes nexos con el gobierno ecuatoriano, decidió más bien hacer una publicación en su página web advirtiendo a la ciudadanía. De lo que conozco, el comportamiento de la diplomacia norteamericana es muy parecido en el Ecuador y en otras partes del mundo. Hemos visto cómo en otros países, igual Estados Unidos tiene su propio grupo de trabajo, su estrategia y su trabajo de inteligencia, independientemente de los gobiernos, y lo que prueba es que Estados Unidos tiene mucha más información que el propio gobierno del presidente Guillermo Lasso, lo cual lo pone en vereda, ¿no? Es una alerta muy peligrosa de que Estados Unidos maneja información mucho más importante que el propio gobierno, que los organismos de inteligencia del Estado. Sin embargo, yo creo que lo que estamos viviendo, las alertas de la Embajada de Estados Unidos y otras, son la reproducción milimétrica de una estrategia coludida entre actores políticos y estructuras criminales. Y eso pinta el tamaño de la crisis que vive el Ecuador, que es muy parecido a lo que vive México o vivió Colombia. Le recuerdo también a los amigos que me escuchan que esto que estamos viviendo, yo lo dije hace aproximadamente un mes, que Ecuador volvería a vivir episodios muy parecidos a los que vivimos en junio del año pasado, cuando se presentó una intentona muy parecida para derrocar o destituir al presidente Guillermo Lasso. Entonces los actores políticos coinciden con los actores sociales, y los actores sociales coinciden con las bandas criminales, y empieza a incendiarse las ciudades, a generar guerrilla urbana, guerrilla rural, y mientras el Parlamento debate una posible destitución. Exactamente el mismo paisaje, con los mismos actores que vivimos, la misma narrativa que vivimos en junio del año pasado, estamos viviendo el día de hoy. Y eso que aún faltan más de 25 días aproximadamente para que tengamos un informe
motivado para la posible destitución del presidente Guillermo Lasso en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, compatriotas y amigos de la prensa, yo creo que el Ecuador debe estar preparado para eventos mucho más brutales que se presentarán en los próximos días con motivo de esta acción coludida, reitero, de estructuras criminales con actores políticos y pseudo líderes sociales que no es que buscan sacar un presidente nomás, lo que están atacando es a la democracia, a la frágil democracia, a la poca estabilidad que tenemos los ecuatorianos, a la libertad y al derecho de movilizarnos, de vivir en paz y en una relativa tranquilidad. Este es un ataque al corazón de la sociedad ecuatoriana. Y qué pena que el gobierno no pueda enfrentar con valentía. El Ecuador necesita un gobierno valiente, que someta, y cuando digo someta, por la fuerza de las armas, a estas estructuras criminales. Entendemos, licenciado Villavicencio, que el Consejo de Seguridad Pública del Estado está considerando clasificar algunas acciones delincuenciales que se han dado y otras que podrían darse como acciones terroristas. ¿Qué conoce usted al respecto? Hay una propuesta en ese sentido, eso conozco, y eso debieron haberlo hecho hace mucho tiempo atrás. Todo aquel ciudadano, toda aquella persona o estructura social que se levante en armas en contra del Estado debe ser considerado una amenaza terrorista, sometido y eliminado. Aquí no me vengan con recetas de paños de agua tibia. Hay que someter y eliminar a todas estas estructuras criminales que están operando en el país. ¿Qué consecuencias podría traer esto, el hecho de que se califique como acciones terroristas? ¿Qué herramientas adicionales, por así decirlo, tendría el gobierno para combatir al terrorismo y a la delincuencia? Las armas, las Fuerzas Armadas y la policía, en particular sus grupos de élite, usar las armas para someter y derrotar a estas estructuras terroristas. Bien. No hay otra. Pasando a otro tema colateral, licenciado Villavicencio, ¿qué motivaciones generaron esa investigación con respecto al político guayaquileño Jaime Nebot, relacionada con una especie de fiscalización a inversiones de Jaime Nebot y de su familia? Mire, yo he realizado una serie de investigaciones desde hace años. Recuerdo una que se me viene a la mente, publicada en 2016 en Periodismo de Investigación, sobre la trama de corrupción de Alex Bravo, quien fue sentenciado gracias a mi trabajo de investigación. Ahora está libre, gozando del dinero mal habido que nadie le ha quitado. Y parte de esa investigación nos condujo a identificar que una de las empresas de Alex Bravo, conocida como Gibra en Panamá, transfirió dinero, más de $400,000, entiendo que hay más transferencias, a una cuenta de una empresa llamada Tancro, de propiedad del cuñado de Jaime Nebot, me refiero a Leonardo Borer. Con estos recursos y otros él compró una propiedad de Agustín Febres Cordero en Urdesa. Esto es parte incluso de un expediente penal. Entiendo que el señor Borer estuvo fuera del país porque había una orden de captura en su contra. Estos son los temas que a mí me angustian y que a la gente le desespera, porque la justicia no actúa, porque el poder genera impunidad. Y también he investigado, y estoy investigando desde hace algún tiempo, las acciones que llevó adelante la Contraloría General del Estado durante más de 20 años de gestión de Jaime Nebot y del Partido Social Cristiano en la ciudad de Guayaquil. Eso me corresponde hacer como legislador. Lo propio, las empresas que el señor Nebot y su familia ha construido, ha adquirido, y los bienes. Un funcionario público tiene que abrir sus cuentas y las ventanas y las puertas para que la sociedad escrute el origen de sus recursos. Lo que ha hecho el abogado Nebot es responder a su mejor estilo, al viejo estilo del joven Nebot, del ven para mearte,
ahora amenazar a un legislador con recurrir, y no ha dicho a qué instrumentos para defender a su familia. No, señor Nebot, usted no tiene ninguna corona, la impunidad no es su corona. Su familia y usted tienen que responder el origen de sus bienes. Eso es lo que yo estoy investigando. Y tanto discurso en contra de los paraísos fiscales cuando son ellos, los líderes de este país que han gobernado durante décadas esta patria, los que construyeron empresas opacas en paraísos fiscales para ocultar bienes mal habidos. Y le ha dolido mucho en particular que yo esté investigando la operación de puertos privados. Y escuche, colega, lo que estoy diciendo. En los próximos días yo presentaré una gravísima denuncia sobre la operación de varios puertos privados en la ciudad de Guayaquil. Y claro, no le gustó que había publicado el nombre de una empresa que se llama, se me va el nombre, una de las empresas domiciliadas en Delaware, Estados Unidos, y que tendría vínculos con una empresa offshore de Nueva Zelanda. Y claro, estas empresas están vinculadas a la operación de algunos puertos privados de Guayaquil que están vulnerando la ley y la Constitución y amasando fortunas de forma ilegal. Por allí también recibió usted amenazas de Jaime Nebot. ¿Perdón? ¿Recibió amenazas también de Jaime Nebot por este tema? Bueno, de uno de sus operadores en la Asamblea, del señor Muentes, ¿no? Bien, hablando justamente de impunidad y ya para ir al cierre de este diálogo, licenciado Villavicencio, coméntenos qué impresión, qué reacción le genera esa nueva decisión tomada por un juez de un sector rural del país, de Balsas, en favor del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Además, se le ordena el pago de pensiones suspendidas del orden de $140,000. Dolor de cabeza, dolor de estómago y ganas de vomitar. O sea, déjeme ser tan sencillo, si usted me pregunta eso. Usted no se imagina, ecuatorianos, ustedes no se imaginan el dolor que nos causa a quienes fuimos parte de esta investigación periodística que condujo a identificar una trama siniestra de corrupción. Por Dios, estamos hablando de que este señor recibió decenas de millones de dólares, solo en el caso de Odebrecht y la empresa Globe International, con documentos en mano y pruebas presentadas por Odebrecht y el sistema Drowsy, se confirmó que al menos $16 millones de Odebrecht fueron transferidos a las cuentas de Globe International manejada por el tío de Jorge Glass. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que tras dos investigaciones que condujeron a sentencias altamente documentadas, con 10 jueces de Corte Nacional, el señor esté libre, no haya pagado un centavo maldito partido por la mitad, y ahora venga un juez de una corte controlada por el Correato y el Partido Social Cristiano, a devolverle su pensión vitalicia de forma retroactiva? Mientras el Ecuador se queja de que la policía no tiene para comprar un patrullero, le están devolviendo $140,000. Ahí estamos hablando de 4 patrulleros. Ahí estamos hablando de las armas que requiere la policía para defender a la sociedad. Ahí estamos hablando de las medicinas que faltan en los hospitales. Créame que esto me llena de dolor y angustia, y entiendo que a los ecuatorianos les provocará hasta lágrimas. Esa es la justicia de mierda que tenemos. Queremos agradecerle por su presencia, licenciado Villavicencio. A usted, gracias. El licenciado Fernando Villavicencio es asambleísta y preside la Comisión de Fiscalización en la Asamblea.